Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro con los especialistas de FUCA. Para quienes no me conocen, yo soy María Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de FUCA. En esta jornada vamos a hablar del tema linfomas. Por eso desde FUCA les agradecemos mucho a las médicas, las hematólogas del Servicio de Oncohematología del Instituto Alexander Fleming. Hoy nos van a acompañar la doctora Rosario Custidiano y la doctora Laura Corín. Agradecemos también la presencia y saludamos, bueno, recién lo hicimos un poquito informalmente, a Aide González, presidente de Linfomas Argentina, y aprovechamos también para invitarlos a todos, a quienes no conocen esta organización, a también sumarse a las actividades que ellos están organizando, ya que el próximo 15 de septiembre es precisamente el Día Mundial del Linfoma, o sea, el día que se ha seleccionado para resaltar y concientizar e informar a la comunidad sobre esta enfermedad. Bueno, les vamos pidiendo a todos que mantengan sus micrófonos apagados, así se escucha bien, vamos a escuchar bien el audio de la charla que nos van a dar las doctoras. Y simplemente les cuento que esto es parte de una actividad que realiza FUCA desde el Instituto Alexander Fleming, donde tiene su sede. Los invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Facebook, donde vamos comunicando estas actividades, y a visitar nuestro sitio web, que es www.fuca.org.ar. Les pedimos que, así como vamos a mantener los micrófonos silenciados, vamos sí a tener abierto el chat para responder a todas sus preguntas. Y de todas maneras los invitamos también a dejarnos a través del chat sus direcciones de correo electrónico o sus datos, como también número de teléfono, si les interesa seguir en contacto y recibir las novedades que siempre tenemos desde FUCA para comunicarles. Bueno, les cuento además que FUCA es una fundación que, además de todas estas actividades hacia los pacientes y hacia la comunidad, sostenemos un programa de formación médica. Tenemos en este momento 12 médicos becados que se están especializando en el Instituto Fleming en distintas ramas de la oncología, y tenemos también un centro de investigaciones oncológicas donde trabajan investigadores del CONICET, realizando proyectos de investigación en relación con los tratamientos para el cáncer. Como decimos siempre, tratando de mejorar los tratamientos del cáncer. Así que, bueno, nuevamente, bienvenidos a todos para los que se fueron sumando, y ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Laura Corín, que va a empezar con su charla. Un saludo a todos, gracias por participar. Los invitamos a que nos acompañen, y también, por supuesto, siempre a que colaboren con FUCA. Todas estas actividades de FUCA son posibles gracias a la ayuda de muchísimos donantes, que muchos de ellos en forma mensual nos acompañan con un aporte en dinero. Así que a todos los invitamos a acompañarnos y a sumarse a FUCA. Muchas gracias, y ahora sí, no los entretengo más, y le paso a la doctora Laura Corín. Buenas tardes a todos, es un placer para nosotros estar participando de este evento, y vamos a charlar hoy sobre linfomas agresivos, y los invitamos también a la charla de mañana, que va a ser sobre linfomas indolentes. Arrancamos con la presentación. Sí. Dani, ¿me habilitás la posibilidad de compartir la pantalla? ¿Podés hacerlo vos? Sí.
Ahí vamos a estar arrancando. La idea es hacer una charla que sea dinámica, que les sirva a ustedes como pacientes y que después nos puedan hacer todas las preguntas que necesiten. Sí, las preguntas, Lau, las vamos a manejar, que las hagan por el chat, las van haciendo durante la charla, y bueno, y después las van escribiendo en el chat, así las vamos a ir contestando hacia el final, ¿sí? Buenísimo. Bueno, estos son los temas que vamos a estar charlando durante la presentación. Vamos a hablar de qué es el linfoma, si el linfoma se puede curar, qué estudios diagnósticos son necesarios, si podemos hacer algo para ayudar a nuestros tratamientos. Vamos a charlar sobre los estudios de investigación y qué cuidados tienen que tener ustedes como pacientes durante la pandemia. Vamos a empezar con qué es el linfoma. El linfoma es un subtipo de cáncer que se origina en células llamadas linfocitos, que son un subtipo de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. Habitualmente circulan como parte de las células de la sangre y nos ayudan a combatir infecciones. Es por eso que frecuentemente vamos a observar que los ganglios se nos inflaman y nos duelen cuando tenemos estos cuadros infecciosos, ¿sí? Forman parte del sistema linfático y circulan a través de la red de vasos linfáticos conectando los distintos ganglios y también está relacionado el vaso y la médula ósea como parte de este sistema. La siguiente. El linfoma empieza con un cambio en un linfocito, que es un cambio genético, que es un cambio adquirido, ¿sí? O sea, esto no es algo hereditario. El cambio en este linfocito lo convierte en una célula de linfoma, que lo que va a hacer es que predispone a que esa célula se divida y generen aún más células del linfoma. Habitualmente los linfocitos para dividirse necesitan como un estímulo. Por ejemplo, si estamos combatiendo infecciones, es habitual ver que en el laboratorio aumentan los glóbulos blancos porque aumentan en respuesta a ese estímulo de combatir la infección. En este caso, las células del linfoma no necesitan ningún estímulo para reproducirse, y van generando cada vez más células de linfoma hasta formarse una masa de esas células que se alojan en los distintos ganglios, que es la localización más frecuente. Siguiente. ¿Cuáles van a ser los síntomas del linfoma? En general se manifiesta con aumento del tamaño de ganglios, que puede ser tanto en zonas visibles, por ejemplo, cuello, axilas, ingle, o en zonas no visibles, por ejemplo, que las tengamos en el abdomen, o dentro del tórax, por ejemplo, en el mediastino, que es la parte que está por entre medio de los pulmones, cerca del corazón. También puede manifestarse con fiebre, que no se explique por causas infecciosas, por pérdida de peso de más de 10% del peso corporal, sin una causa tampoco que lo explique, o sea, que no sea que están haciendo dieta, sino por falta de apetito o porque comen y se consume tanto que el paciente igual no aumenta de peso. Puede manifestarse también con sudores nocturnos, pero no es un poquito de transpiración, sino que es una transpiración clara, que el paciente empapa la cama y que probablemente se tenga que cambiar la ropa de cama durante la noche, durante varias noches. También puede manifestarse con prurito, uno de los síntomas que más reportan los pacientes es la sensación de fatiga o de cansancio en forma continua, a diferencia de lo que venían sintiendo en forma habitual. Siguiente. Una de las preguntas que más nos hacen los pacientes es ¿por qué les apareció el linfoma? En realidad no se sabe por qué algunas personas tienen linfoma. Se sabe que es más frecuente con el aumento de la edad, pero aún algunos subtipos de linfomas también se ven en pacientes jóvenes. Ocurre en personas de todas las razas y religiones, tanto en hombres como en mujeres, y un aspecto importante es que no es contagioso, o sea que no se lo agarraron de nadie, no lo pueden contagiar a nadie, e incluso no se puede transmitir, o sea, no se transmite a la descendencia, que es una de las preocupaciones de nuestros pacientes. Y por sobre todo siempre tratamos de dejarle claro a los pacientes que no tienen la culpa de que les haya pasado, que simplemente es mala suerte, les pasó. Siguiente. ¿Qué estudios son necesarios para hacer el diagnóstico? El estudio más importante es la biopsia del ganglio linfático. Lo que hacemos es pedirle al cirujano que saque
una porción importante o casi todo el ganglio linfático agrandado. Tratamos de que sean en las zonas que son accesibles, pero a veces eso no es posible y eso requiere alguna cirugía un poco más importante. El patólogo va a examinar ese ganglio linfático al microscopio y mediante la marcación de las células nos va a decir si esto es linfoma verdaderamente y qué subtipo de linfoma es. Es muy importante que el patólogo sea un patólogo experto en hematopatología, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más importante que podemos hacer en ese momento es hacer un buen diagnóstico. Si no hacemos un buen diagnóstico es como construir una casa sin buenos cimientos. El que nos den un diagnóstico correcto nos va a permitir que podamos disponer del tratamiento adecuado para cada subtipo de linfoma. La siguiente. Una porción del ganglio, además de mandarla al patólogo, la podemos mandar a la citometría de flujo, que es una técnica especial que analiza el material en las células vivas. Puede ser ya sea sangre, puede ser médula ósea, ganglios u otros tejidos. Lo que hace es una máquina que procesa todas estas células que nosotros le estamos mandando, este pedacito de ganglio o esta muestra de sangre, e identifica proteínas en las células que nos permiten reconocer poblaciones normales y qué poblaciones no deberían estar en las muestras del estudio, o sea, poblaciones patológicas. Por ejemplo, en el gráfico que vemos, la población de linfocitos, la población esa que se ve, esa manchita roja, es la población de linfocitos del linfoma. Entonces, esto nos permite, el resultado lo tenemos en forma muy rápida, en general en las primeras 24 horas nosotros ya tenemos el resultado, y nos permite el diagnóstico precoz y el comienzo del tratamiento en forma precoz en patologías que sean muy agresivas, o sea que no tenemos que esperar quizás los 14 días, o los 10 a 14 días que suele tardar la anatomía patológica en algunos subtipos de linfomas. Obviamente esto requiere expertise en la realización, ¿sí? Necesitamos, esto es como todo en la vida, cuando uno no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué buscar para después poder interpretar en forma adecuada. En el Instituto Alexander Fleming tenemos la citometría de flujo disponible para realizar en nuestra misma institución, y esto es gracias a la donación de un paciente. Siguiente. Otros estudios que se pueden hacer a partir de ganglios son estudios genéticos. Estos estudios, dentro de esos estudios tenemos estudios moleculares, estudios que se llaman FISH, ¿sí? Esto nos permite establecer el subtipo de linfoma en algunos casos. Por ejemplo, algunos subtipos de linfoma tienen alteraciones genéticas específicas, entonces encontrar esa alteración genética nos permite establecer un diagnóstico de certeza, y también en algunos casos ciertas alteraciones genéticas nos dan información pronóstica del linfoma. Y también posibilitan adaptar el tratamiento en algunos casos, lo que nos permite hacer una medicina de precisión. Como en el caso de la citometría, obviamente también requiere expertise, porque necesitamos saber qué buscamos y necesitamos poder interpretar en forma adecuada los resultados. Por ejemplo, en el gráfico que vemos ahí, en los linfocitos del linfoma del manto, cursan con una traslocación entre dos cromosomas, que son el cromosoma 11 y el 14, que se fusionan unas partecitas, y entonces habitualmente podemos identificar esa traslocación con esa señal que se ve, ese puntito amarillo, que en células, por ejemplo, de linfocitos de otro linfoma que no sea el manto, esa traslocación específica no la encontramos como vemos en la otra imagen. Siguiente. ¿Qué otros estudios son necesarios? Necesitamos, habitualmente mandamos a realizar análisis de laboratorio porque nos sirven tanto por los valores del hemograma como buscando signos de enfermedad. Por ejemplo, hay algunas enzimas específicas, algunas enzimas, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, o proteínas como la beta-2 microglobulina que se asocian al linfoma, y en ciertos linfomas pueden estar aumentadas, ¿sí? Obviamente no significa que si están aumentadas necesariamente sea linfoma, pero nos da una aproximación, ¿sí? Y también nos pueden servir para tener en cuenta para el seguimiento de los pacientes. Dentro de los análisis de laboratorio vamos a pedir serologías de virus, por ejemplo de virus HIV y de virus de hepatitis, que en ciertos casos se correlacionan con la aparición de algunos linfomas, y además hay que tenerlos en cuenta para iniciar el tratamiento por precaución.
Otros estudios que vamos a realizar son la biopsia de la médula ósea. La biopsia de la médula ósea se hace como en una saliencia que se ve en el hueso de la cadera, que es la espina ilíaca posterior-superior. Entramos con una aguja y sacamos una muestra muy chiquitita del hueso llena de las células de la médula. La médula es la fábrica de las células de la sangre. Y de esa manera podemos determinar si hay compromiso por linfoma o no lo hay. Siguiente. ¿Qué otros estudios son necesarios? Los estudios por imágenes, porque nos ayudan a definir la extensión de la enfermedad. Hablamos siempre que hay ciertos ganglios que son palpables y que nosotros los podemos tocar en los pacientes cuando incrementan de tamaño, pero hay otros ganglios que no son palpables, entonces no son visibles en el examen físico, y también nos permite determinar si hay compromisos de ciertos órganos como el hígado y el vaso. Dentro de las imágenes más utilizadas para el linfoma están la tomografía computada. Por ejemplo, en esa imagen que vemos en la figura, vemos que hay compromiso del vaso por el linfoma, ¿sí? El vaso se debería ver de forma homogénea, y ahí vemos que hay 2 nódulos dentro del vaso. Y el otro estudio que es muy utilizado también es el PET scan, que es un estudio que no solo nos mide si hay ganglios aumentados de tamaño, o sea, el tamaño de los ganglios y la localización del linfoma, sino que nos miden como cuánto capta el contraste estos, una medición que nos permite ver cuánto capta el contraste de estos ganglios, y determinar qué tan patológicos son, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que vemos en negro, en las figuras, y todos esos puntitos negros son ganglios que están captando, y es compromiso por el linfoma, y todo lo que vemos en esas figuras así como puntos brillantes, también son ganglios hipercaptantes. Siguiente. Bueno, la pregunta que también nos hacen siempre es, ¿qué tan extendido está? ¿Sí? O sea, y para eso, para saber cuánto se extendió el linfoma, tenemos que estadificar. Y estadificamos con una clasificación que se llama de Ann Arbor, y lo que mide es, en realidad, cuántos ganglios, o sea, las localizaciones ganglionares que tenemos, pero también su ubicación, ¿sí? Por ejemplo, en estadio 1 vamos a ver que tenemos un solo grupo ganglionario involucrado. En la imagen vemos que solo está involucrado el ganglio del cuello. En el estadio 2 tenemos 2 o más grupos ganglionares involucrados, pero del mismo lado del diafragma. El diafragma es la membrana que divide el tórax del abdomen, ¿sí? Entonces, mientras estén del mismo lado, es un estadio 2. Y ya es un estadio 3 cuando tenemos más de 2 grupos ganglionares, pero que están en ambos lados del diafragma, o sea, tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, en la imagen vemos que tenemos compromiso de los ganglios del cuello, compromiso de los ganglios de la axila, y compromiso de los ganglios de la región inguinal. Y hablamos de estadio 4, cuando hay compromiso, ya sea de órganos o de la médula ósea, que era la fábrica de las células de la sangre, que lo determinábamos por la biopsia de la médula ósea. ¿Sí? También los pacientes se clasifican para estadificar en categoría A o B, según si tienen síntomas asociados al linfoma. Los síntomas asociados al linfoma que nos permiten ponerlos en la categoría B son la fiebre, la sudoración nocturna o el descenso de peso. Por eso son cosas que siempre les vamos a preguntar a nuestros pacientes. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de la clasificación. Los linfomas se dividen en 2 grandes grupos, ¿sí? Los linfomas de Hodgkin y los linfomas de no Hodgkin. Y también, a su vez, según el tipo de linfocito normal que le dé origen, ¿sí? Por ejemplo, el linfocito que haya sufrido esa mutación que después generó que se genere el linfoma, puede ser linfocitos B o linfocitos T. Entonces pueden ser linfomas B o linfomas T. Y a su vez, según el comportamiento clínico, los linfomas de no Hodgkin se pueden dividir en linfomas de alto grado y linfomas de bajo grado, ¿sí? Esto es una clasificación según el comportamiento clínico, no es la clasificación que usemos, o sea, la usamos dentro de la hematología, pero no es la más específica, ¿sí? Pero nos da una idea de cómo se va a comportar el paciente. Dentro de los linfomas de alto grado, tenemos en cuenta que se van a comportar de forma agresiva. Esto significa que van a crecer rápido
que van a dar síntomas en forma precoz. El paciente, si tiene un ganglio palpable, se lo va a notar, que va a poder relatar cuándo le apareció el síntoma, y, o sea, como una fecha de inicio, y va a ver que va creciendo en forma rápida. Y lo que tienen este tipo de linfomas es que son curables, ¿sí? Que el objetivo que tenemos con los pacientes es tratar el linfoma, que el linfoma se vaya y que no vuelva, ¿sí? En cambio, los linfomas de bajo grado, que los llamamos indolentes, ¿sí? Tienen un comportamiento más buenito, crecen en forma lenta, es probable que el paciente ni siquiera nos pueda relatar cuándo se empezó a sentir mal o cuándo empezó ese ganglio. Y en general, como no se desarrollan síntomas en forma tan temprana, los pacientes se presentan con estadios más avanzados. Y tienden a volver con el tiempo. Esto significa que podemos erradicar el linfoma, pero que sabemos que con el tiempo el linfoma tiende a volver. Dentro de los linfomas no Hodgkin, de alto grado, el paradigma es el linfoma difuso de células grandes B, otros subtipos son los linfomas del manto, que de esos vamos a hablar hoy, y hoy también vamos a hablar del linfoma de Hodgkin, y mañana vamos a hablar de los linfomas de bajo grado, dentro de los cuales el más clásico, ¿sí? El más frecuente es el linfoma folicular. También tenemos la leucemia linfocítica crónica, que si bien escuchan el nombre leucemia, en realidad es tiene manifestaciones ganglionares y un comportamiento como de linfoma, y la macroglobulinemia de Waldenström. De todo esto vamos a estar hablando mañana. La siguiente. Bueno, es muy importante, y nosotros lo recalcamos siempre en la consulta con respecto a nuestros pacientes, que el médico hematólogo se siente y charle con el paciente el subtipo de linfoma que tiene, ¿sí? A veces parece que el idioma es difícil porque son palabras que nunca escuchamos, Hodgkin, no Hodgkin, pero es importante que entiendan el subtipo de linfoma que el paciente tiene, porque de eso va a depender el tratamiento. Esta es una encuesta que realizó la Coalición Global de Linfoma, y los pacientes, una de las quejas de los pacientes era que 1 de cada 4 no era informado del subtipo de linfoma que tenía el diagnóstico. Y 2 de cada 5 pacientes se iba de la consulta sin entender las características de su subtipo de linfoma. Y esto, como decimos, es muy importante que se pueda charlar en la consulta, porque de esto, es para establecer la relación médico-paciente, y también para poder charlar de las opciones de tratamiento, y que el paciente pueda elegir dentro de todas las opciones que tenemos para proponerle cuál le parece la más adecuada. Siguiente. Bueno, con respecto a las opciones del tratamiento, bueno, va a depender, por un lado, del subtipo de linfoma. Por eso hacemos tanto hincapié en que es muy importante un diagnóstico adecuado, y que el paciente entienda de qué subtipo de linfoma estamos hablando. Y también va a depender del estado clínico de cada paciente. Si tiene antecedentes, por ejemplo, hipertensión, cardiopatía, diabetes o insuficiencia renal, ¿sí? Y para eso nosotros contamos con un equipo multidisciplinario que evalúa a los pacientes, y no depende de un solo médico. Y también las decisiones de tratamiento las tomamos en conjunto todo el equipo de hematología, ¿sí? Tomamos también en cuenta la opinión de los cardiólogos y de los clínicos que trabajan con nosotros en forma habitual. Y dentro de las opciones podemos contar con esquemas de quimioterapia combinada, esquemas de inmunoterapia, los corticoides también forman parte necesaria de este tipo de tratamientos, y en algunos casos podemos contar con la ayuda de la radioterapia, y algunos pacientes van a requerir, según su subtipo de linfoma, un trasplante de médula ósea, que después vamos a hablar un poco sobre eso. Siguiente. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Le hicimos el diagnóstico al paciente, lo tratamos, y ahora ¿cómo sabemos si respondió o no? Y vamos a hacer pruebas del laboratorio, de nuevo vamos a repetir imágenes, ya sea tomografía o PET, y vamos a hacer un examen clínico de los pacientes. Y los criterios de respuesta al tratamiento son: el paciente puede estar en remisión completa, esto significa que los síntomas desaparecen, que las pruebas que estaban alteradas en el laboratorio se normalizan, y que las pruebas de imagen, en lo posible realizar un PET scan,
se negativiza, o sea que vemos que los ganglios o no están, o si están ya no captan ese contraste que determinaba que había actividad de la enfermedad. Después puede haber una respuesta parcial, que significa que el paciente respondió a la quimioterapia, pero el linfoma no se fue del todo. Después tenemos el criterio de enfermedad estable, que significa que el linfoma no se modificó con el tratamiento. No avanzó, pero tampoco retrocedió. Y el linfoma en progresión, que significa que a pesar de que le dimos tratamiento adecuado, las lesiones crecieron o aparecen nuevas localizaciones que no tenía el paciente previamente. Siguiente. Finalizado el tratamiento, muchos pacientes nos preguntan, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Tengo que volver a controlarme? Y un poco la respuesta va de la mano de por qué usamos la palabra remisión y no curación, ¿sí? El criterio de curación en el linfoma lo da el tiempo. Nosotros hablamos de remisión, que significa que el linfoma se fue, ¿sí? Que no hay evidencia del linfoma en el momento del examen físico que le estamos haciendo al paciente. Ahora, no sabemos qué va a pasar con el tiempo. Si el linfoma no volvió en una determinada cantidad de años, ahí sí recién uno puede hablar de linfoma curado. Entonces es muy importante realizar los controles al finalizar el tratamiento, porque el linfoma puede volver y principalmente en general vuelve dentro de los 2 primeros años. Entonces tienen que programar con el hematólogo controles periódicos. Otra de las cosas que hay que hacer durante los controles es monitorear los efectos adversos a largo plazo del tratamiento. Por ejemplo, muchas de las drogas que usamos para la quimioterapia tienen su efecto sobre el corazón, y por eso pedimos que tengan controles cardiológicos aún después de haber finalizado el tratamiento. Siguiente. Ahora vamos a empezar la charla específica de linfomas agresivos. El subtipo más frecuente es el linfoma de células, difuso de células grandes B, y es el subtipo más frecuente de todos los linfomas, no solo de los agresivos, y se llama así porque tiene su origen en los linfocitos B. Vieron que charlamos que los linfomas podían ser B o T, en este caso es un linfoma B. Las células tumorales van a ser grandes e infiltran el ganglio en forma difusa, o sea, está todo el ganglio afectado en forma difusa. La edad promedio al momento del diagnóstico es a mediados de los 60 años, o sea, es el linfoma que vemos más en añosos, y suele ser un linfoma de rápido crecimiento, o sea, agresivo. Y esto, como charlamos antes, nos explica que se puedan diagnosticar este tipo de linfomas en estadios tempranos, porque el paciente, si tiene algún ganglio palpable, se da cuenta de que le está creciendo y que le está creciendo rápido. En general responden bien al tratamiento y más del 50% de los pacientes que tienen este subtipo de linfoma se van a curar. Siguiente. Bueno, ¿cómo calculamos el pronóstico? Los factores pronósticos van a depender, por un lado, de factores propios del linfoma. Por ejemplo, dentro del linfoma difuso de células grandes B tenemos distintos subtipos, ¿sí? Entonces va a depender de ese subtipo, de qué tan extendido esté, por eso hacemos la estadificación, y de si ese linfoma es sensible al tratamiento quimioterápico o no, que eso lo sabemos después de haber tratado al paciente. También algunos factores pronósticos van a depender del paciente mismo, o sea, como charlamos, del estado del paciente, si está muy afectado por el linfoma, si no está, de la edad que tiene el paciente, las comorbilidades que trae, y que también puede tolerar el tratamiento. En general utilizamos el índice pronóstico internacional para el linfoma difuso de las células grandes B, lo llamamos IPI, y dentro de los factores de riesgo se consideran la edad mayor de 60 años, el estado funcional del paciente, que significa, o sea, que también está nuestro paciente en forma funcional, sí que también se puede manejar. Los estadios que charlamos, 3 o 4, que significaba que tuviera compromiso de órganos o de médula ósea el 4, y 3 que tuviera compromiso a ambos lados del diafragma. Si tiene niveles de LDH, que es esta enzima que medíamos en el laboratorio, elevados, y si tiene más de una localización fuera de los ganglios, ¿sí? O sea, en general los linfomas afectan a los ganglios, pero también pueden afectar otros órganos, ¿sí? Eso llamamos compromiso extraganglionar. Tomamos en cuenta todos esos factores y hacemos una clasificación del riesgo. Bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? En general hablamos de
lo que se llama inmunoquimioterapia, ¿sí? Esto es, o sea, inmuno porque tratamos con un anticuerpo que se llama rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20. El CD20 es una banderita que llevan los linfocitos B, ¿sí? Es como un marcador de los linfocitos B, y este anticuerpo permite que células de la inmunidad nuestra propias ataquen a este linfocito anormal y lo destruyan, e incluso puede destruir en forma espontánea por la sola adhesión del anticuerpo a este linfocito patológico. Y la quimioterapia es el esquema que utilizamos, se llama CHOP, es una combinación de varias drogas y de corticoides, y se administra cada 21 días. La cantidad de ciclos que vamos a utilizar depende del estadio del paciente, ¿sí? En algunos casos podemos hacer un tratamiento más acotado si el estadio es localizado, y si los estadios son más avanzados hacemos más ciclos. Y se puede realizar en forma ambulatoria, en general se realiza la aplicación en hospital de día. Siguiente. La pregunta que más nos hacen es, ¿esto se puede curar? Y la respuesta es sí. Esto es uno de los gráficos que observamos, uno de los tantos gráficos que se observan en los estudios multicéntricos que toman en cuenta cómo les va a los pacientes con el tratamiento de quimioterapia estándar, y lo que vemos es que esto es uno de los ejemplos, que la sobrevida libre de progresión en este estudio a 2 años, o sea, que significa que el paciente vivió sin que le vuelva la enfermedad a aparecer, es del 75%, o sea que son linfomas que tienen altas chances de curarse. La siguiente. ¿Y qué pasa si no encontramos respuesta a la quimioterapia o si la enfermedad con el tiempo vuelve? Podemos hacer una quimio de rescate, que en general utilizamos drogas diferentes a las que utilizamos en la quimioterapia inicial, porque significa que el linfoma pudo sobrevivir a pesar de que le dimos un tratamiento adecuado, entonces elegimos drogas quimioterápicas diferentes, y en general en este caso ahí sí es importante realizar lo que se llama una consolidación con un trasplante de médula ósea, que es un refuerzo para tratar de poder aumentar las chances de curación de estos pacientes. Obviamente el trasplante de médula ósea, después vamos a charlar un poco más en profundidad, pero lo podemos hacer solo en pacientes que estén aptos físicamente y que tengan respuesta a la quimioterapia de rescate, ¿sí? No es para todos. Y otras opciones de tratamiento, por ejemplo, en los pacientes que no estén aptos físicamente o que sean muy añosos y que no nos permita poder realizar, podemos utilizar radioterapias en recaídas localizadas, quimioterapias menos intensas, o drogas inmunomoduladoras que nos modifiquen la inmunidad y nos permitan que nuestro propio cuerpo venza el linfoma. Por ejemplo, una de ellas es la lenalidomida. Y hay un montón de drogas en camino en el futuro, de opciones de tratamiento para los pacientes con enfermedad recaída o refractaria. La siguiente. Ahora vamos a hablar del linfoma del manto. El linfoma del manto es el resultado de la transformación maligna de un linfocito B, como dijimos, y este linfocito se localiza en el borde exterior del folículo de un ganglio linfático que se llama zona del manto, ¿sí? Por eso le da el nombre a este tipo de linfocitos, de linfoma. En casi todos los casos el linfoma se va a distinguir porque hay una sobreexpresión de una proteína que se llama ciclina D1, que estimula la proliferación de estas células del linfoma, y esta sobreexpresión de ciclina D1, esta proteína, se da porque se traslocan, ¿sí? Quiere decir que se reorganizan 2 cromosomas y forman una fusión entre el cromosoma 11 y el cromosoma 14, ¿sí? Entonces, si hallamos esto es un marcador del linfoma del manto, y es algo que requerimos para asegurarnos de que estemos diagnosticando y tratando en forma adecuada al paciente. Esa es una de las cosas que nosotros le vamos a pedir a nuestro patólogo. Por ejemplo, si el patólogo viene con un informe que dice linfoma del manto, vamos a estar atentos a qué nos dice la expresión de ciclina D1 que debería ser positiva, ¿sí? Se presenta con más frecuencia en adultos mayores, en general la edad promedio del diagnóstico es de 65 años, y las manifestaciones son agrandamiento de ganglios, ¿sí? Como en la mayoría de los linfomas, pero puede extenderse hacia
hacia otros tejidos, como la médula ósea, el hígado, el vaso, y también este subtipo de linfoma puede afectar el tubo gastrointestinal, y por eso muchas veces requerimos hacer endoscopías tanto alta como baja antes del inicio del tratamiento. La siguiente. Dentro de los factores pronósticos, como siempre, hablamos de que van a haber factores que dependen del paciente y factores de riesgo que dependen del linfoma. ¿Sí? La edad, tener un recuento de glóbulos blancos altos, el estado funcional del paciente que sea inadecuado, o valores de esta enzima LDH alta son factores de mal pronóstico, y hay un factor que también le vamos a pedir al patólogo que nos lo cuente, que se llama índice de proliferación, ¿sí? Que en el informe de patología lo vemos como Ki67, y en realidad lo que nos dice es qué tan rápido se reproducen, qué tan rápido crece este linfoma, ¿sí? Cuanto más rápido es de peor pronóstico. El siguiente. ¿Requiere siempre tratamiento el linfoma del manto? Y la respuesta es no. Hay un subtipo de linfoma del manto que es el manto indolente, que tiene manifestación lo que se llama leucémica, o sea, expresión del linfoma dentro, o sea, en la sangre, si lo vemos en el laboratorio, y tiene compromiso, tiene compromiso de la médula ósea y del vaso, sin compromiso ganglional. En ese caso no siempre es necesario tratar, ¿sí? Uno lo puede esperar al paciente, podemos no tratarlo ni bien hacemos el diagnóstico, y eso no le modifica el pronóstico al paciente, ¿sí? Uno puede esperar hasta que tenga criterios de tratamiento, o sea que no siempre, a pesar de que los pacientes tengan un linfoma, la respuesta del hematólogo va a ser necesita tratamiento ya. En la mayoría de los casos sí, pero no siempre en todos los casos. La siguiente. Me refiero a los linfomas agresivos, porque después mañana en la charla de linfomas indolentes van a ver que ahí tendemos más a esperar. Bueno, con respecto a las opciones del tratamiento, cuando realmente tenemos que tratar al paciente, porque se trata de un manto con manifestaciones ganglionares, o porque tiene algún otro síntoma que requiera que sea el tratamiento, que es la mayoría de los casos del linfoma del manto, ¿sí? Que requieren tratamiento, nos preguntamos si nuestro paciente es candidato a tratamiento intensivo, ¿sí? Y de nuevo eso lo discutimos en un equipo multidisciplinario. Si el paciente va a ser candidato a tratamiento intensivo, vamos a usar una inducción con inmunoquimioterapia, de nuevo vamos a usar este anticuerpo monoclonal anti-CD20, el que estuvimos charlando, el rituximab, porque los linfocitos B, en este subtipo, o sea, los linfocitos B tienen esta banderita, entonces para este tipo de linfomas también nos sirve, y combinado distintos esquemas de quimioterapia, ¿sí? En general, en este tipo de linfomas utilizamos una quimioterapia que te contenga altas dosis de citarabina, ¿sí? En estos pacientes, si el paciente es candidato a tratamiento intensivo, vamos a elegir consolidarlos con trasplante autólogo, hacer un trasplante autólogo, aun cuando el paciente venga respondiendo muy bien, ¿sí? O sea, hacemos un tratamiento de inducción, logramos vencer al linfoma, vemos que no hay evidencia de linfoma, y aún así hacemos una consolidación, un refuerzo con un trasplante autólogo, porque se vio que esto mejora el pronóstico de los pacientes. Y después del trasplante vamos a hacer un mantenimiento para que el linfoma no vuelva, ¿sí? O para que tarde lo máximo posible en volver, con rituximab, con el anticuerpo monoclonal. Esto lo hacemos en los pacientes que vemos que son candidatos a trasplante porque pensamos que van a tolerar este tratamiento intensivo. La siguiente. Y vamos a aprovechar para hablar un poco del trasplante autólogo. El trasplante autólogo es un procedimiento que involucra que primero tomemos la recolección, o sea, que recolectemos las células madre de la sangre periférica previo a hacer el autotrasplante. Eso se hace con una máquina de aféresis que permite que seleccionar estas células madre que están circulando y recolectarlas para después tenerlas disponibles para infundir cuando realmente es necesario. La siguiente.
o sea, primero logramos esa recolección, eso hacemos, o sea, movilizamos a las células madre desde la médula ósea, que es donde habitualmente están alojadas, a la sangre periférica, las recolectamos, y después el paciente recibe un tratamiento de quimioterapia muy intensivo, ¿sí? Que va a hacer, que nos va a borrar toda la médula, ¿sí? Va a ser como un borrón y cuenta nueva, que en general es variable lo que dura, pero aproximadamente duran entre 5 y 6 días, y eso hace que se eliminen todas las células de la médula, y después dejamos un día de descanso para borrar esa quimioterapia de la circulación, y el paciente recibe las células madre. Las células madre después van a ir a alojarse de nuevo a la médula ósea y van a generar todas las células de la sangre nuevamente, ¿sí? En realidad lo que logramos con el trasplante autólogo es darle una dosis de quimioterapia masiva al paciente, que si no le devolviéramos las células madre, la médula tardaría un montón en recuperarse, mucho más que con las quimioterapias que logramos que usamos habitualmente. La idea es, con el trasplante, borrar hasta la más mínima célula que quede ahí dando vueltas para evitar que el linfoma vuelva. La siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si, como dijimos, o sea, dijimos que era un linfoma de pacientes añosos, entonces, ¿qué pasa si no podemos hacer el trasplante? Porque el paciente es muy añoso, porque tiene comorbilidades. Bueno, en pacientes que no sean candidatos a trasplante, también hacemos inmunoquimioterapia con otros esquemas, ¿sí? Puede ser R-bendamustina, puede ser esquemas que incluyan bortezomib, y después hacemos el mantenimiento también con rituximab, en los casos en los que es posible, también con un intento de que el linfoma tarde lo máximo posible en volver. Siguiente. Bueno, y en este linfoma me escucharon muchas veces hablar de eso, de que tarde lo máximo posible en volver, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esto en este subtipo de linfomas? Porque el tratamiento lo que hace es lograr una remisión, o sea, lograr que el linfoma se vaya, pero lo más probable es que los pacientes con el correr del tiempo recaigan, ¿sí? Y hablamos de recaída, es que cuando el linfoma vuelve a aparecer después de un periodo donde el linfoma no estuvo, ¿sí? Donde logramos eliminarlo. O sea que habitualmente el linfoma del manto no es un linfoma curable, ¿sí? Sino que tiende a volver con el tiempo. La siguiente. ¿Y qué pasa si recaemos? Bueno, en el linfoma del manto hay muchas opciones de tratamiento para los pacientes que estén recaídos. Utilizamos una medicación, entre las posibilidades está una medicación que se llama ibrutinib, que son fármacos que se dan por vía oral, y lo que hacen es actuar sobre una proteína que está involucrada en la señalización del receptor del linfocito B, lo cual hace que bloquee su proliferación y su vida habitual. Y con respecto a la lenalidomida, es una droga que es inmunomoduladora, o sea que lo que hace es mejorar la inmunidad para permitirnos la eliminación del linfoma, y tiene un efecto tumoricida, con lo cual también reduce la carga tumoral. Las dos drogas se dan por boca. Siguiente. Vamos a hablar un poco del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma que tiene una distribución bimodal. En general se diagnostica entre los 20 y los 40 años de edad, o sea, es un linfoma de pacientes jóvenes, a diferencia de lo que charlábamos previamente de los otros dos subtipos de linfomas de los que charlamos. Y después el pico baja, y volvemos a ver que hay otro pico después de los 60 años de edad. La célula maligna se llama célula de Rhys-Tember, es esa célula que vemos. Es esa célula que vemos ahí, con ojitos, que parece como si fuera una lechucita con ojitos, y es una célula que representa solo el 1% de las células del ganglio, ¿sí? O sea, vamos a tener un ganglio afectado, inflamado, pero solo el 1% de las células son células del linfoma, tumorales. El resto van a ser células inflamatorias que acompañan, o sea, que están acompañando y a su modo protegiendo al linfoma, pero no son tumorales. Y es el cáncer con la mayor tasa de curación, ¿sí? Más del 80% de los pacientes con linfoma de Hodgkin se curan. Siguiente.
Los linfomas de Hodgkin se van a clasificar en Hodgkin clásico, que es el 95% de los casos, y dentro del Hodgkin clásico tenemos la variedad esclerosis nodular, que es la más frecuente, tenemos el subtipo celularidad mixta, el subtipo rico en linfocitos y el subtipo de depresión linfocitaria. Y el 5% que los pacientes que no tienen Hodgkin clásico tienen un subtipo de linfoma que se llama Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que tiene algunas características diferentes al Hodgkin clásico, y en los cuales, por ejemplo, como tienen una marcación diferente, nos permiten agregar al esquema del tratamiento también el rituximab, que no lo utilizaríamos para el Hodgkin clásico. Siguiente. Dentro de los factores pronósticos, de nuevo, tenemos factores de riesgo que son propios del paciente y factores de riesgo que son del linfoma. Los que están ahí en círculo son los factores pronósticos de los estadios tempranos, ¿sí? De los estadios 1 y 2, que son la eritrosedimentación, que es un parámetro que medimos en el laboratorio que esté aumentado, que haya más de 3 áreas ganglionares comprometidas, o que tengan una masa abultada mediastinal. Esto significa que tengan una masa en el mediastino, que es el espacio que está entre los dos pulmones, que ocupe más de 1/3 de todo ese espacio. Dentro de los factores de riesgo de estadios avanzados son la edad mayor a 45 años, la presencia de anemia, la presencia de glóbulos blancos altos, o tener los linfopenias y linfocitos bajos, estadio 4, y albúmina baja, que es una de las proteínas que vemos en el laboratorio, y es un linfoma feminista, así que el tener sexo masculino es un factor de riesgo. El siguiente. Bueno, como dijimos, es un linfoma que lo vemos más que nada en pacientes jóvenes, ¿sí? Entonces, el objetivo es curar con la menor toxicidad posible, ¿sí? Porque estamos hablando de pacientes jóvenes, pacientes que queremos conservar la fertilidad, que es un aspecto importante, y pacientes que estimamos que en más del 80% de los casos los vamos a curar con este primer intento de tratamiento, entonces queremos que tengan la menor toxicidad posible. En general el tratamiento consta de quimioterapia, con un esquema que se llama ABVD, que incluye esas 4 drogas que ven ahí, y cada ciclo va a constituir de 2 aplicaciones que se dan en hospital de día, una en el día 1 y otra en el día 15, eso es un ciclo. La cantidad de ciclos la va a determinar el estadio del linfoma. Y en algunos casos se puede utilizar también radioterapia para reforzar. Siguiente. Volvemos a la idea de que en el linfoma de Hodgkin la estrategia es tratar de curar con la menor toxicidad posible, y por eso una de las estrategias con las que contamos es el tratamiento adaptado a la respuesta del PET en los estadios avanzados. Esto significa que nosotros empezamos quimioterapia a los pacientes, les damos 2 ciclos de ABVD, después hacemos el PET scan, que era ese estudio que veía los ganglios y la captación de esos ganglios, y si los ganglios dejaron de captar, podemos sacar una de las drogas que se llama bleomicina, que es una droga que es tóxica para los pulmones, entonces hacemos tratamiento con ABD en vez de ABVD, y completamos los 4 ciclos que faltan para terminar el tratamiento. O sea que de esa manera reducimos la toxicidad de los tratamientos. Y si el PET es positivo, probablemente ese paciente necesite más que lo que le estamos dando para poder vencer al linfoma, entonces en esos pacientes podemos escalar a esquemas más agresivos, ¿sí? Entonces es tratar de ajustar el tratamiento a la respuesta que viene teniendo, ¿sí? Si viene respondiendo bien, poder reducir el tratamiento, y si viene respondiendo no tan en forma adecuada, poder aumentarlo para tratar de aumentar la eficacia. Siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si no respondemos o hay recaídas? Bueno, como dijimos, en general los esquemas de primera línea son con tratamiento con ABVD. Si no hay respuesta, que eso se llama que el paciente es refractario, o recae, que el linfoma vuelve con el tiempo,
Podemos dar esquemas de quimioterapia de rescate, que incluye drogas diferentes a las que utilizamos inicialmente, y en esos pacientes, de nuevo, utilizamos la consolidación con trasplante autólogo para tratar de vencer cualquier célula residual que haya quedado para evitar que el linfoma vuelva. Aún no habiendo respondido a la quimioterapia o habiendo tenido recaídas, estos pacientes con el trasplante autólogo tienen tasas de curación del 50%, lo cual son muy altas teniendo en cuenta de que estamos hablando de enfermedades neoplásicas y de que no respondieron adecuadamente como pensábamos a la primera línea. Siguiente. Además, en el linfoma de Hodgkin hay muchísimas opciones de tratamiento nuevas, como vemos en esta línea del tiempo. Hay drogas nuevas que ahora vamos a charlar, una de ellas es el brentuximab vedotin, que primero la primera aprobación fue para los pacientes que iban recayendo después del trasplante autólogo, después se aprobó para tratar de evitar las recaídas después del trasplante autólogo como un refuerzo al trasplante, y tenemos actualmente la aprobación en algunos casos en la primera línea de tratamiento. O sea, se descubren drogas nuevas y se tratan de ponerlas lo más precoz posibles en ciertos pacientes para tratar de lograr definitivamente la curación en este subtipo de linfomas que responden muy bien al tratamiento. Y a su vez tenemos drogas nuevas que se llaman inhibidores de checkpoint, ¿sí? Que son el nivolumab y el pembrolizumab, que también fueron aprobados en el linfoma de Hodgkin. Ahora vamos a charlar un poco más. Siguiente. Bueno, hablando del brentuximab, es un anticuerpo anti-CD30, ¿se acuerdan que charlamos que el rituximab era un anti-CD20? Esto tiene un mecanismo de acción parecido, pero va contra una banderita que tienen las células de Ristenberg, que charlamos que eran las células del linfoma de Hodgkin, que marcan este marcador que se llama CD30, y este anticuerpo se une a esta proteína y permite meter una quimioterapia que se llama monometilaurisstatina dentro de la célula del linfoma. Entonces tienen como un mecanismo de acción inmunológico que me permite aplicar quimioterapia en forma directa a la célula del linfoma. Y como dijimos, cada vez estamos tratando de estos nuevos descubrimientos poder aplicarlos en forma más precoz, ¿sí? Actualmente está aprobado en Argentina para lo que es la primera línea de tratamiento en combinación con quimioterapia en pacientes que tengan estadios avanzados y factores de riesgo, y en pacientes que tengan linfoma recaído refractario o pacientes que tengan alto riesgo de recaída post-trasplante en esta especie de mantenimiento después del trasplante para evitar la recaída. La siguiente. Otras opciones de tratamiento son los inhibidores de checkpoint, como el nivolumab y el pembrolizumab. La idea es que, para explicarles de forma más sencilla, las células T, que son células o sea, estos linfocitos T, son células que podrían tratar de vencer al linfoma en una situación habitual, pero es como si estuvieran dormidos, ¿sí? Como si el linfoma aprovechara y los uniera y los bloqueara el mecanismo de acción que tienen estos linfocitos T para poder vencer el linfoma. Y estas moléculas, estas drogas, lo que hacen es bloquear esa interacción que tienen la célula tumoral con el linfocito T, que impide que esta célula actúe, y de esta manera restablece como la inmunidad que permite que nuestro propio cuerpo venza el linfoma. Y el nivolumab está indicado, actualmente aprobado para linfoma de Hodgkin recaído luego de trasplante y de brentuximab, y el pembrolizumab sí está aprobado para linfomas recaídos a 3 o más líneas de tratamiento y no hace falta que el paciente haya hecho trasplante. La siguiente. Bueno, muy bien. A ver si se me escucha ahí. Hasta acá estuvimos viendo un poco todos los tratamientos que tenemos disponibles y los subtipos diferentes de linfomas y cómo se va adaptando la estrategia.
parte y gran parte de toda esta, digamos, revolución en el tratamiento tanto de los linfomas agresivos como fueron los anticuerpos anti-CD20 y lo que ocurrió con los anticuerpos y con la inmunoterapia en el caso del linfoma de Hodgkin y con el linfoma del manto, sucedieron gracias a estudios clínicos que aportaron la evidencia de que tratamientos eran mejor que tratamientos previos, de que adicionar este tipo de tratamiento como la inmunoterapia mejoraba los resultados de la quimioterapia tradicional, y lograron en los últimos años, como lo mostró Laura, digamos, en uno de las diapositivas, mostró este adelanto y esta llegada al paciente y a los médicos de estas diferentes drogas disponibles. Y entonces nos preguntamos ahora cuáles son las preguntas que hoy son importantes en cuanto a responder con el linfoma. Creo que quizás cuando vimos la curva de los linfomas difusos de células grandes y cuando hablamos de los porcentajes de curación que tenemos en el linfoma de Hodgkin y cuando hablamos de que el linfoma del manto muchas veces puede volver, creo que una de las preguntas más importantes es ¿qué podemos hacer para mejorar el tratamiento, para tratar de achicar ese espacio que todavía hay para llegar y poder curar al 100% de los pacientes? Entonces existe la posibilidad de adecuar mejor los tratamientos y de poder identificar mejor los subtipos de linfoma y de células que estamos tratando. Bueno, eso lo tratamos de contestar a través de la genómica y tratando de buscar dianas terapéuticas o alteraciones que puedan ser factibles de eliminar con los tratamientos o de y entonces poder decir cuáles serán esas nuevas moléculas que sean efectivas para tratar estos linfomas, o cómo podemos combinar mejor el armamentario de drogas que hoy tenemos disponibles, que claramente es mucho mayor que la que teníamos hace algunos años. Entonces, estas preguntas las va tratando de contestar la investigación clínica. Y en relación a esto es muy importante el rol y la participación de tanto médicos como pacientes, que van a ser los que finalmente van a poder ingresar a un estudio clínico, tanto sea con la posibilidad de recibir un tratamiento nuevo, un tratamiento que los podría llegar a beneficiar, o para poder probar si ese tratamiento sería mejor o si tendría menos efectos adversos que los anteriores. Y muchos de los mitos o las preguntas que pueden surgir a los pacientes en este sentido, y que estamos, digamos, acostumbrados a poder contestar o informar, se resuelven con información, ¿sí? Con una buena charla y con poder evacuar todas las dudas al respecto. En cuanto a los mitos, es lógico que el paciente pueda preguntarse si va a recibir solo placebo. Recordemos que el placebo va a ser una formulación a la cual, digamos, no vamos a saber si contiene o no una droga para tratar la enfermedad específicamente, o si lo que está recibiendo es una formulación que no contiene un principio activo que va a ser, que va a servir para tratar esa enfermedad. Estos placebos no se dan nunca solos, ¿sí? Estos placebos siempre se van a dar en combinación con algún tipo de tratamiento, el que en muchos casos un tratamiento que puede llegar a elegir el médico, ¿sí? Esto es el mejor estándar de tratamiento de cuidado que exista para ese linfoma en ese momento, o un tratamiento que lo estipula el estudio clínico, que es la combinación de fármacos estándar, habitual hasta ese momento. Y lo que vamos a intentar contestar es si el fármaco nuevo mejora o no el resultado en ese grupo de pacientes. Para ello, un grupo va a recibir el fármaco nuevo y otro grupo va a recibir una formulación que no contiene el fármaco, que contiene un placebo. Es decir, que cuando uno entra en un estudio que contiene la posibilidad de un placebo, puede llegar a ser asignado a la rama de placebo, pero en este caso nunca va a recibir solo eso, va a recibir también algún tratamiento que va a ser efectivo para el linfoma
que lo va a acompañar. También puede surgir, digamos, o muchos pacientes se preguntan o hacen la broma de que, bueno, ahora soy un conejillo de indias, o si van a ser, digamos, como sujeto experimental. Y en realidad la mayoría de los pacientes, dentro de un ensayo clínico, la mayoría de los ensayos clínicos contempla un cuidado de calidad que puede exceder incluso al cuidado estándar al cual están, digamos, habitualmente expuestos los pacientes en tratamientos oncológicos. Con lo cual es una situación, digamos, que también involucra un beneficio. Los estudios clínicos, puede parecerle a los pacientes que cuando se los ofrecemos porque no tienen alternativas, y entonces muchas veces les genera como una sensación de desazón, y a uno como médico a veces le puede dar como prurito pensar preguntarle a un paciente si quiere, si aceptaría o si le interesaría participar en un ensayo clínico que tenemos disponible en nuestra institución, y pensando que le pueda caer mal al paciente, como que para él no hay otra alternativa, entonces está muy mal, y por eso, digamos, tiene que tener digamos, este ofrecimiento. Y en realidad, los tratamientos que muchas veces forman parte de los estudios clínicos tienen que ver con un tratamiento estándar que lo estamos modificando, como dije en el punto anterior, con la idea de mejorar la respuesta, o sea, mejorar la eficacia del tratamiento habitual, o disminuir la toxicidad, ¿no? Son los dos objetivos más importantes que tenemos en investigación. Y realmente los ensayos clínicos dependen del volumen de pacientes que participen para poder encontrar, digamos, o arribar a un resultado, y cuanto más pacientes participen, más rápido será el desarrollo de estos tratamientos. En cuanto a los mitos y verdades de los estudios clínicos, y pasando, digamos, ya de esto y entendiendo las fases de la investigación, cuando llegamos a las fases clínicas de la investigación, que son las que están puestas en pantalla, estas fases clínicas ocurren recién después de que ha habido una importante investigación preclínica, que, como, digamos, valga la redundancia, es previa, y que sucede en orden con, primero, identificando una diana, un objetivo, un target, una proteína específica del linfoma o del cáncer que se está investigando. Luego de esto, identificando compuestos, moléculas que pueden ser sintéticas o que pueden ser biofármacos, que van a estar dirigidos y que van a probar en un ensayo in vitro que son capaces de inhibir el crecimiento de las células de este linfoma. O sea, esto todo es lo que llamamos la fase preclínica, y es lo que serían las pruebas in vitro en el laboratorio, probando si ese fármaco es capaz de actuar y de inhibir el crecimiento de estas células. Y luego una fase que se da en los animales, una etapa de investigación en animales, que también siempre va a anteceder a la etapa clínica y forma parte de la fase preclínica. En esta etapa de investigación en animales se ponen a prueba y se hace, digamos, la investigación in vivo, tratando de ver qué posibilidad de modificar la droga o el tratamiento tiene cuando está en un ser vivo. Y para esto se van a usar diferentes modelos de animales, los que tengan que ver quizás un poco más con el linfoma, donde mejor se pueda probar el modelo del linfoma, o donde mejor se pueda probar, digamos, lo que tiene que ver con la funcionalidad del hígado o de los riñones, para poder hacer aclaramiento de la medicación, poder probar mínimas toxicidades y cómo es lo que llamamos el movimiento de la droga dentro del organismo, ¿sí? Entonces, con estas fases preclínicas, con esta fase preclínica lista, recién allí vamos a tener los compuestos candidatos a entrar en una fase clínica, donde vamos a empezar a convocar a los primeros pacientes para formar parte de la investigación. Y esto, como lo indican los números, es algo que se va haciendo paso a paso, fase a fase, arrancando con la fase 1, donde, como se puede ver en la figura, son pocos sujetos los que se someten digamos, los que van a ser
expuestos al fármaco de investigación, porque lo principal a probar en esta fase es la seguridad del compuesto, ¿sí? Todavía no, a pesar de que ya hice las pruebas en el laboratorio que indican que tendría una efectividad ese fármaco contra ese tipo de linfoma o contra ese cáncer, todavía no estoy centrada en la eficacia, sino estoy centrado en la seguridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo tolera? Necesito encontrar cuál es la dosis menos tóxica y que pueda hacer algún efecto en el paciente. Con esa dosis identificada y pasando ese filtro de la seguridad, vamos a pasar a la fase 2. Hoy en día se están haciendo estudios que son como adaptativos, donde las fases 1 y 2 suelen correr en forma paralela, pero siguen siendo, digamos, de alguna manera secuencial, porque primero encuentro la dosis y después dentro del mismo ensayo puedo involucrar una fase 2 convocando una mayor cantidad de pacientes y tener entonces ensayos de fase 1A, 1B, fase 2, A y B, donde vamos a ya intentar encontrar la efectividad del tratamiento y ya voy a empezar a medir eso que se llama respuesta, que es lo que vamos a ofrecer, digamos, a los pacientes, y en este caso, en la fase 2, no lo voy a estar comparando todavía contra un tratamiento estándar, sino voy a estar seguramente eligiendo aquellas situaciones que todavía no tienen una alternativa clara o manifiesta en la práctica. Entonces acá vamos a tratar de encontrar para aquellas situaciones más complejas o más desafiantes del linfoma, los pacientes que están en recaída o que están, digamos, con una mala respuesta o una respuesta insuficiente, poder probar en esta fase los fármacos. Vamos a encontrar si son efectivos y también vamos a ampliar las pruebas de seguridad. Y en la fase 3, que son las pruebas, digamos, que involucran más número de pacientes, vamos a comparar generalmente los tratamientos nuevos contra el tratamiento estándar. Esto puede ser la adición, o sea, hacer un tratamiento aditivo donde yo a los dos grupos los enfrento al mismo tratamiento, pero a un grupo además le agrego la droga nueva en investigación. Y entonces puede que al otro grupo le dé un placebo, como hablábamos antes. Estos tratamientos en general en linfoma vamos a contar con la participación de alrededor de 400 o 500 pacientes en los ensayos clínicos y suelen involucrar muchas instituciones y muchos centros a lo largo del mundo, porque uno también trata de ver diferentes regiones geográficas y tratar de tener como la mayor exposición de los pacientes, porque esto va a involucrar, si el resultado es favorable, la aprobación de esa droga o de ese tratamiento nuevo por la autoridad regulatoria y la posibilidad de la comercialización y el uso clínico extendido, con lo cual son ensayos que tienen mucho celo de calidad y son sumamente estrictos en su, digamos, en cómo llevarlos a cabo, por lo que van a involucrar. Bien. Con lo cual, bueno, para finalizar, digamos, esto de lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, realmente es importante tratar de tener a nivel país más cantidad de ensayos o de estudios clínicos corriendo en las diferentes patologías y que podamos ser más centros los que hacemos investigación y los que tenemos posibilidad de convocar a pacientes, incluso a pacientes que pueden no ser del centro, pero a través de las redes que hay tanto en las asociaciones de pacientes como en las redes que tenemos los especialistas en la Sociedad Argentina de Hematología, por ejemplo, o en las subcomisiones específicas que la Sociedad de Hematología tiene para cada tipo de patología, la subcomisión de linfoma, la subcomisión de leucemia linfocítica crónica, las subcomisiones de leucemias agudas, poder tener en ese encuentro de los colegas la posibilidad de interactuar y disponer ensayos clínicos, aunque el paciente no sea tratado o no esté, digamos, dentro de un centro, poder brindar esta posibilidad y ampliar, porque realmente esto es algo que excede al beneficio de un médico o de una institución, sino que tiene que ver con, digamos, un nivel país, un nivel región y un nivel global, con obviamente el fin más importante que es el paciente. Después,
si quieren mandar alguna pregunta específica, las podemos también volver al final sobre algún punto que se quiera hacer hincapié. Y en cuanto a qué podemos hacer o qué podemos ayudar al tratamiento, qué puede hacer el paciente y qué podemos hacer los médicos. Esta pregunta es una pregunta que muchísimas veces en la consulta nos hacen y representa un desafío para nosotros que solamente tenemos muchas veces la cabeza centrada en la medicación, en la quimioterapia y en lo que, digamos, en poder ver la respuesta en las imágenes. ¿Qué más allá de eso podemos hacer? Y creo que empezando, y quizás antes de esta digamos, imagen que habla por sí sola, y que tiene que ver obviamente con la vida sana y con la alimentación, creo que algo importante que comenzamos, digamos, al hablar de que estamos tratando una enfermedad oncológica, pasa por aceptar esta situación, ¿no? Entonces, aceptar esta situación, aceptar el acompañamiento médico, la confianza en el equipo en el cual voy a, digamos, descansar y voy a poder depositar todas mis dudas y voy a esperar de alguna manera como compartir esta angustia, poder enfrentar, después lo vamos a ver también, al acompañamiento por especialistas en la parte, digamos, de psicología, de psicopatología, para poder hacer frente a esto, porque realmente el comienzo de todo esto es poder aceptar y poder, tanto como paciente como familiar, acompañar este camino de una manera integral y recorriéndola juntos con el equipo tratante. Es fundamental, y por eso digo lo del acompañamiento, porque la dieta no va a ser solo un problema del paciente o solo un tema que involucre al paciente, sino un poco a todo el núcleo familiar y a quienes lo ayudan en la preparación de los alimentos. Lógicamente, durante los estadios de tratamiento activo de la enfermedad, donde las defensas pueden bajar, muchas veces van a haber ciertos alimentos que pueden estar restringidos. Algunos más, otros menos, y con el paso del tiempo vamos tratando de cada vez menos. Esta incorporación puede ser amplia, y podamos tener una dieta que sea variada, que sea rica en legumbres, en proteínas vegetales, en frutas, ¿sí? Y no solo esté basada en carbohidratos o en carnes, sino bueno, que entonces el acompañamiento de un equipo de nutrición sería deseable y digamos, y puede ser algo que ayude mucho a funcionar en pos, digamos, de un mejor tratamiento, para poder mantener hábitos saludables de alimentación y, digamos, a lo largo de todas las etapas de la enfermedad que son diferentes. Como también mencionaba Laura al comienzo, muchos pacientes están adelgazados al comenzar el tratamiento, el performance status que le llamamos, o sea, el estado funcional del individuo, forma parte fundamental de lo que tiene que ver con los factores pronósticos. Entonces sí que podemos hacer algo para mejorar eso, si podemos mejorando la actitud, mejorar el tipo de alimentación para que estos parámetros también mejoren. Entonces acá esta foto tiene que ver con poder, en la medida de las posibilidades, y de vuelta de acuerdo a la etapa en la del tratamiento que estamos, y mencionando antes el acompañamiento del clínico y la evaluación cardiológica, poder tener una capacidad de hacer en forma regular ejercicios físicos, ¿sí? Que no tiene que ver con que tengo que ir al gimnasio y levantar peso o hacer maratones. El ejercicio regular, el ejercicio establecido tiene que ver con lo que cada uno va plantando como un entrenamiento, que también obviamente va a ser importante que pueda estar acompañado de un equipo profesional, con una, aunque sea en el comienzo, con una guía y con que esa rutina se pueda cumplir cada vez más, y eso lo empezamos a ver en los estudios clínicos, comienza a ser parte importante de la evolución y de la respuesta en el largo plazo de la sobrevida, qué pasa, digamos, con el ejercicio físico en los pacientes que ejercitan regularmente y en los que no. Y esto existe diferencia. Además que el organismo se prepara y cuando uno ya se aleja del tratamiento para enfrentar mejor las toxicidades tardías que puedan venir, o incluso
teniendo el mejor performance status para el caso de aquellas enfermedades que recaigan, que requieran después volver a enfrentar un tratamiento, que me encuentren en el mejor estado general, ¿sí? Entonces, un entrenamiento asesorado. Dormir bien. Dormir bien es muy importante, el descanso, ¿sí? Uno de los síntomas que mencionaba Laura al comienzo, y que se tenía, digamos, la ilustración con ese muñequito desenchufado, con pérdida de pila, con mucha fatiga, es parte cardinal acompaña al diagnóstico, y muchas veces no lo resolvemos tan fácilmente con los tratamientos. Muchas veces los tratamientos dan más fatiga aún que la que el paciente traía al principio. Otras veces cuando la fatiga tiene que ver con la enfermedad y los tratamientos la resuelven rápidamente, podemos, digamos, sobrellevarla mejor. Es muy importante entonces para la fatiga el descanso. Y si este descanso tiene que ser fragmentado, fragmentarlo, es decir, descansar por la noche la cantidad de horas que sean necesarias, y si durante el día hace falta tomar algunas horas de reposo, hacerlo también. Fragmentar entonces el trabajo para poder llevarlo de acuerdo a cada etapa del tratamiento en la que estemos, porque es importante poder reponer estas energías. Y esto no es algo que va a estar dado en forma uniforme, eso va a depender de cada persona, de cada etapa y de la edad también, ¿sí? Bien, otro punto importante tiene que ver con los no. Y acá en los no más importante vamos a hablar de malos hábitos, ¿sí? O de hábitos por lo menos no deseables. Y el cigarrillo y otras formas de tabaco son situaciones que deberíamos poder evitar para poder minimizar factores de riesgo a la hora de tanto recibir tratamientos como evitar complicaciones. También las bebidas alcohólicas en exceso, pero lo más importante realmente tiene que ver con el cigarrillo, por la posibilidad de la oxigenación pulmonar y por todo lo que tiene que ver con la enfermedad oncológica en sí y por los daños vasculares. Entonces, resumiendo, si podemos hacer algo para ayudar al tratamiento, es incorporar hábitos de vida saludables. Si ya los teníamos bien, y si no, deberemos hacer un esfuerzo, y con esto incorporar también al equipo, a la familia y a profesionales que puedan también ayudarnos y guiarnos a este respecto. Y conversar esto con el médico de cabecera y que él pueda hacer la referencia a los lugares donde lo podemos encontrar es un muy buen comienzo. Y creo que en esto las asociaciones de pacientes y las organizaciones también muchas veces ofrecen programas o consejos o espacios donde todo esto se puede hacer más llevadero y con guía profesional. Así que ese es un consejo importante. Hoy estamos en pandemia, 2020, lamentablemente la estamos un poco todos guiando, pero bueno, como dijimos antes con lo oncológico, también todo comienza porque tenemos que aceptar que estamos en pandemia y aceptar que esta situación realmente es peculiarmente de riesgo para la población que tiene una enfermedad como un linfoma, donde el estado inmunológico, como contaba o mencionaba Laura antes, ya sea por los tratamientos o por la enfermedad en sí misma, cuando Laura comentaba que los linfocitos T muchas veces están dormidos o están exhaustos, como le llamamos, también muchas veces estos linfocitos T son los que necesitamos para hacer frente a este tipo de infecciones virales, como el COVID, y por el propio estado de la enfermedad o por los tratamientos también están dormidos para hacer frente a la infección. Entonces, para hacer frente, una de las cosas más importantes es tener en cuenta que esto existe, aceptar que estamos frente a esto, obtener información. Y acá ponemos en el cartel, esto es de una de las redes de cáncer de Estados Unidos, la información tiene que ser actualizada porque va cambiando constantemente. En esto, tanto el Ministerio de Salud de la Nación, como el gobierno de la ciudad, como diferentes entidades, nosotros
en la Sociedad Argentina de Hematología, vamos actualizando la información para poner a disposición tanto de los médicos como de los pacientes, para poder consultarlas en caso de dudas o para saber cómo está cambiando el entorno, porque realmente sabemos poco, pero a medida que pasa el tiempo vamos conociendo más, ¿sí? Pero esto, como todos sabemos, hasta diciembre de 2019 nadie sabía que existía. Es importante controlar la angustia, los niveles de estrés. Es normal, es esperable estresarse frente a esta situación y angustiarse. Sin embargo, como mencionábamos antes, frente a la enfermedad oncológica, el estrés es es una situación adversa, ¿sí? Nos va a modificar los hábitos de conducta, no nos va a dejar descansar bien, no nos va a permitir alimentarnos bien, entonces de esta manera, en forma directa o en forma indirecta, va también a atentar contra la enfermedad que estamos haciendo frente de base. Por lo tanto, es importante buscar actividades, y acá se recomienda mucho todo lo que tenga que ver con esta conciencia plena, que se llama el mindfulness, buscar ayuda contra la angustia, ayuda mucho meditar en algunos casos, o sea, la ayuda profesional, que puede, digamos, permitir a los pacientes y al equipo de salud, porque acá estamos, digamos, todos con los mismos parámetros de preocupación, hacer frente a la pandemia. Mejorar la resiliencia, que es la posibilidad de responder a esta situación adversa. Mantener el optimismo es importante, no un optimismo fresco, sino un optimismo fundado, de que haciendo lo que tenemos que hacer, conociendo la enfermedad, informándonos de una manera, digamos, adecuada, vamos a poder mejorar nuestra posibilidad de enfrentar la enfermedad, ser más flexibles, resolver las situaciones, si tenemos miedo, bueno, enfrentarlo, pedir ayuda y aceptar la ayuda, ¿sí? De vuelta, los buenos hábitos de gimnasia o de caminata, aún dentro de la casa, van a ser importantes, y bueno, y apoyarse en la vida, en la fe, digamos, las personas que tienen, digamos, que son personas de fe, en la ética, y no hay que perder el sentido del humor, y creo que eso es muy importante, y nosotros intentamos también a veces bromear, digamos, hacer bromas a menudo con esta situación que nos ayuda también a llevar mejor todo esto. Como paciente de riesgo y específico, bueno, nosotros realmente recomendamos el aislamiento preventivo, que tiene que ver con, digamos, no enfrentar situaciones habituales de exposición a lugares o a grupos de personas, digamos, en posibilidad de contagio de la enfermedad. Hoy sabemos que esta enfermedad, que antes lo sabíamos menos, tiene una alta posibilidad de ser transmisible a partir de personas asintomáticas o que están oligosintomáticas. Esto significa que todavía no tienen una plena noción de que están enfermas, igual transmiten la enfermedad, y por lo tanto es importante que las personas, digamos, se mantenga esta distancia social de los 2 metros, porque la vía aérea es la vía más importante del contagio, aún en los pacientes asintomáticos. El solo hablar moviliza partículas virales al medio, por lo tanto es preferible que hasta dentro de la casa estemos un poco a distancia de las personas de la casa que salen afuera, ¿no? Hay gente en la casa que va a seguir haciendo su vida porque la vida tiene que continuar, yendo a trabajar, no podemos entrar en pánico y no permitir que nadie salga, que todos se paralicen, pero sí tratar de optimizar los cuidados. Lavarnos las manos frecuentemente, ¿sí? Toda vez que tengamos en la casa gente que sale, vamos a tener que optimizar la rutina diaria de limpieza, la desinfección de los espacios comunes, sobre todo a la hora de que las personas que salen entren a la casa, entonces que haya un espacio donde se puedan quitar digamos, la posibilidad de ropa contaminada, higienizarse las manos rápidamente, con alcohol en gel o con alcohol en spray, y las cosas que traigamos de la calle. Si tenemos que salir,
usar el barbijo recomendado, incluso a los pacientes, nosotros como son pacientes de riesgo, recomendamos también que utilicen la protección ocular, porque está comprobado que disminuye o que ayuda a disminuir la posibilidad del contagio, porque el virus puede entrar por, digamos, por las conjuntivas oculares, y esto es porque muchas veces si salimos, vamos a tener que confiar en que las posibles personas asintomáticas tengan su barbijo colocado y lo tengan bien colocado. Y la verdad que no es infrecuente de ver que mucha gente usa el barbijo por, digamos, bajo por la nariz, o que inclusive no lo tienen, o que por ahí no respeta la distancia, por más que yo la quiera respetar, y bueno, entonces frente a esto es importante la protección ocular, evitar tocarse la cara, porque voy a sin querer llevarme partículas posiblemente contaminadas a la cara, y siempre preferir lugares abiertos y que estén bien ventilados. Vieron que ahora en muchos lugares donde vamos a comprar, o las verdulerías, o incluso, digamos, muchos comercios, la gente hace, digamos, como la fila en la vereda, no entra al local. Realmente esto es preferible, porque se sabe que estas partículas van a estar, digamos, muchas veces flotando en el lugar, a veces, bueno, si son más grandes van a caer rápidamente al suelo, pero las corrientes de aire o los movimientos pueden poner en circulación, entonces es importante que esté ventilado, porque de esa manera hay una, digamos, mejor limpieza del aire del lugar. Siempre preferir los horarios de menor concurrencia y la primera hora de la mañana, y esto es lo que le recomendamos a los pacientes si tienen que salir a hacer algún trámite que no lo pueden evitar, o ir incluso a algún tipo de consultorio, traten de hacerlo en las primeras horas de la mañana, en los casos en los que son, digamos, lugares de concurrencia masiva, o al supermercado, tratar, digamos, de que si van a tener que ir, bueno, que sean los primeros que entraron, porque sabemos que este virus con el transcurso de las horas va a ir decayendo su viabilidad en las superficies, entonces, bueno, si no se hizo una buena limpieza, pero las horas pasaron, también las posibilidades del contagio o de tocar superficies contaminadas va a ser menor. Y en el caso de los pacientes con linfoma, como con otros tipos también de cáncer, vamos a preferir priorizar la comunicación virtual. El teléfono, el WhatsApp, hacemos muchas veces reuniones de Zoom, 1 a 1 con los pacientes para poder aclarar las dudas, cuándo tiene que ser el próximo control. Hoy estas herramientas las brinda la telemedicina, cada vez más diferentes entidades de prepagos y financiadores van aceptando poder, digamos, también cubrir este tipo de consultas, que les podemos asegurar que muchas veces son más complejas de llevar y nos llevan a veces más tiempo que en la consulta habitual del día a día, porque tenemos que llenar virtualmente muchas recetas y muchos papeles y volver a mandarlas, y los mails, y bueno, y para todo eso no siempre tenemos o el médico dispone de personal, digamos, para hacerlo, así que bueno, téngannos paciencia, tengámonos paciencia frente a esto, hagámonos amigos de las herramientas virtuales, esto es algo que la pandemia nos lo trae, yo creo que nos lo trae también como un regalo para que se quede después, porque después seguramente podremos aprovechar todo este tiempo de no tener que venir al centro de tratamiento para poder utilizarlo para otra cosa cuando la pandemia salga, porque yo creo que las consultas virtuales van a quedarse para muchas situaciones de acá en adelante, y van a mejorar el tiempo que uno tenga para hacer otras cosas, desde el lado, digamos, de los pacientes. Creo que hay que muchas veces discutir con el médico de cabecera la posibilidad incluso de postergar algunos controles clínicos presenciales y pasarlos entonces a esta consulta virtual, y los estudios de imágenes del periodo de vigilancia alejado, estipularlos de acuerdo. Perdón. A ver, ¿se me escucha ahí? Sí. Perdón, pero me había salido que estaba silenciada. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, a ver, voy a chequear un segundo, permítanme. Ahí está.
¿Tengo algún mensaje? Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver si los pacientes tienen entonces tratamiento activo actual, la conducta se va a adecuar al subtipo histológico. Y realizar hisopados de vigilancia previo al inicio de quimioterapia en internación, de acuerdo a las normas institucionales y recomendaciones. Nosotros acá en el instituto, y tengo entendido que también en otras instituciones, en los pacientes que tienen que realizar un tratamiento en internación, estamos haciendo un hisopado que se llama de vigilancia para tratar de poder establecer si existe o no un estatus libre de COVID, así que podría ser, digamos, un paciente asintomático, y eso pudiera entorpecer después con el transcurso del ciclo de tratamiento. Entonces, en estas situaciones tratamos de poder, digamos, llevarlo a cabo en estas situaciones especiales, con lo cual esto es algo que tiene que ver con cada paciente en particular y con cada tratamiento. Si el paciente tuviera síntomas de posible COVID y está en tratamiento activo del linfoma, es aconsejable que se comunique telefónicamente con el centro de atención para seguir las instrucciones de cómo manejarse, y en los casos en que no esté en tratamiento activo, hacerlo también, pero bueno, chequear con frecuencia las fuentes de información que van a también a dar las pautas oficiales de cómo seguir frente ante esta situación. Pero es muy importante mantener al médico de cabecera, digamos, informado. La Sociedad Argentina de Hematología está llevando un registro de casos de COVID en pacientes hematológicos, oncohematológicos, y de alguna manera esto nos va a permitir también, y estamos también reportando incluso a lo que tiene que ver también con la Sociedad Americana de Hematología, y que se están nucleando, y es así que van apareciendo las primeras publicaciones de la información y de los datos clínicos, para poder también aprender a cómo manejarnos mejor. Entonces creo que en esto es muy importante este trabajo en red, y que entonces, si tenemos un hematólogo de cabecera, por más que estemos alejados del tratamiento activo, poder notificarlo, y que, bueno, y que esto también podamos seguir, porque como decíamos antes, hay muchas cosas que no sabemos. Los síntomas de sospecha de COVID los conocemos, son la fiebre de más de 37.5, la tos, el dolor de garganta, esto es lo que está publicado en la página oficial del Ministerio. La pérdida repentina del gusto del olfato es característico de esta enfermedad. Cefalea, diarrea, vómitos. Sabemos que toda persona que sea un trabajador de salud o que resida en una institución como un geriátrico o en una institución cerrada, que sea una persona esencial o que esté, digamos, en una situación de resida en lugares donde, bueno, hay más como hacinamiento, como puede ser en barrios populares, o que sea contacto estrecho confirmado de un paciente con COVID, con solo un síntoma de los que mencionamos, y tendría que aislarse por 14 días posteriores al contacto, y en el caso de las personas que son personas con factores de riesgo, vamos a privilegiar que se puedan hacer el estudio, el hisopado, para conocer con certeza si tienen y si han sido contagiados por SARS-CoV-2, ¿sí? La definición del contacto estrecho entonces va a tener que ver con el tiempo, con la distancia, siempre que sea en un ámbito de trabajo, siempre que sean convivientes se lo va a considerar un contacto estrecho, y siempre que no haya un uso de protección adecuada. Por eso es que le reiteramos a los pacientes que si tratamos de maximizar las posibilidades del uso de las barreras de protección, vamos a estar, digamos, de alguna manera fuera de la definición del contacto estrecho. Esto es bidireccional, tanto nosotros como trabajadores de salud en contacto posible con pacientes que puedan llegar a manifestar la enfermedad días después de haber estado en nuestra consulta. Si usamos los elementos de protección, vamos a prevenir de poder
pasarlo, digamos, a otros pacientes, o incluso ese paciente también a través nuestro, ¿no? En cuanto al uso del barbijo, simplemente quería como traer a colación que sería deseable que los pacientes que están, digamos, con las defensas más bajas, que los pacientes que están con un estado de inmunosupresión más importante en tratamiento activo, maximicen el buen uso del barbijo, y todos en general, ¿sí? Pero bueno, la máscara casera o la máscara de tela va a poder prevenir la transmisión en un ámbito comunitario. Depende mucho de lo que suceda del otro lado, de cómo lo esté usando la persona con quien voy a encontrarme del otro lado. Si ustedes pueden ver acá en la figura, y está con una X, el barbijo nunca lo tomemos del lado, digamos, de la cara que da hacia afuera, porque esa es la cara que entendemos está posiblemente contaminada. Entonces siempre que nos los retiremos, como yo por ejemplo hice ahora para dar esta presentación, tengo mi barbijo apoyado en una mesada que antes limpié, ¿sí? Y se los puedo como mostrar ahí, a ver, no sé si se ve, pero bueno, esto es, digamos, entre casa, hay confianza. Esa mesada la limpiamos, la desinfectamos de manera adecuada, y después vamos a apoyar la parte que hacia afuera del barbijo, y después lo vamos a colocar sujetándolo de las tiras. Tratar de no colocarnos el barbijo en el mentón, o de colocarlo, digamos, a modo de bufanda, porque de esa manera podemos contaminar otras partes del cuerpo que después podemos tocar sin querer y llevárnoslos a la cara. Entonces siempre tomarlo de las tiras. Los barbijos que se llaman N95 son protecciones que no solamente van a proteger en un sentido, sino que van a proteger en doble sentido, ya que van a proteger a quien lo lleva y a quien está del otro lado. Por eso lo usamos los trabajadores de salud, y filtra al menos el 95% de todas las partículas que están en suspensión, y que son esas partículas muy pequeñas que tanto se discute si están o no presentes digamos, como transmisibles del coronavirus, pero que pareciera que aunque de alguna manera, aunque sea en pequeña cantidad, hay un porcentaje de la transmisión que podría tener que ver con estas partículas en suspensión, y sobre todo en las maniobras de aerosoles, ¿sí? Que es cuando se intuban los pacientes, o se hacen procedimientos específicos en el ámbito de salud, o en los consultorios de odontología, por ejemplo. La mascarilla quirúrgica es la que se usa en el quirófano, y que la usamos habitualmente en el ámbito institucional, y que también va a tener una muy buena capacidad de frenar la propagación del virus desde quien la está usando, ¿sí? Bueno. Con respecto a las tiras, y les hago hincapié en esta figurita acá, que está abajo a la derecha, fíjense que la tira de abajo es la que va a ir sujetando a nivel del cuello, y la tira de arriba es la que va a sujetar la parte coronal de la cabeza. Siempre vamos a atar primero la tira de arriba, y después vamos a atar la tira de abajo. Si tienen un elástico que pasa por la cabeza, lo mismo, va a pasar primero la de arriba, y después va a pasar la de abajo cuando nos querramos colocar el barbijo correctamente. La protección ocular, y esto es, digamos, de una publicidad del Consejo de Oftalmología, bueno, es también usar la protección ocular por lo que decíamos antes, que también se puede armar en la casa, y poder frenar la posibilidad de adquirirlo por las conjuntivas. En el consultorio odontológico es muy importante, porque bueno, es importante mantener la salud dental, pero es importante tener en cuenta que es uno de los lugares donde se producen gotas y aerosoles, donde estos aerosoles van a poder quedar en suspensión, y quizás quedar digamos, de alguna otra situación previa, por lo cual es importante que el odontólogo conozca que somos pacientes de riesgo, digamos, mantenga estas precauciones especiales. Sería ideal también ser los primeros en visitar el consultorio odontológico de la mañana o de los turnos del día, y que bueno, que se haga, digamos, una buena limpieza digamos, y tomar todos los recaudos. Y realmente tratar de minimizar si las consultas no son importantes de llevar a cabo. Sabemos que en los pacientes de riesgo muchas veces son foco las infecciones odontológicas en los pacientes que se van a trasplantar, en los pacientes en trasplantados, con lo cual es importante, ¿sí? Así que debemos maximizar esta posibilidad de protección.
controlar la angustia, volvemos a las actividades físicas, volvemos a manejar la conectividad social, aprovechar estas herramientas que nos trae la pandemia, aprender a manejar el Zoom, aprender a manejar las videollamadas, conectarnos con amigos de esta manera. Es muy importante sentirse acompañado, no solo desde el punto, digamos, personal o cara a cara, ¿no? Que sería lo ideal. Y sí, poder también tener actividades de ocio. Con lo cual, si resumimos frente a la pandemia, muchas de las cosas que se recomiendan en general, que tienen que ver con el manejo del estrés y con el manejo de la angustia y con la vida sana, diríamos que los pacientes oncológicos debieran ser un ejemplo en todo esto, porque ya desde digamos, de su transcurrir con la enfermedad, manejar todo esto también ayuda a mejorar la enfermedad de base, así que bueno, muchas de estas cosas creo que para muchos son algo ya adquirido. Con lo cual, bueno, acá está otra vez la fotito que poníamos en otra de las charlas, en este Zoom que hemos entablado. La idea es poder mantener esta comunicación, que tengamos, digamos, si tenemos preguntas, poder también contestarlas, tener esta cercanía, y bueno, y ayudarlos a que cada uno mantenga la confianza en su equipo médico, deposite ahí sus dudas, y pueda volver cada vez que haya, bueno, algo que no está bien, o que sienta que quiera como conversar, ¿sí? Con esto, bueno, acá en esta imagen están nuestros mails, el mail de Laura, la doctora Laura Corín, y mi mail, donde también pueden escribirnos, o también, bueno, si nos quieren mandar alguna pregunta o algo más puntual, hacerlo por esta vía. Bien. Ahora sí, finalizamos la presentación y organizamos el momento del debate, ¿sí? Y de las preguntas y de la discusión que seguramente puedan tener. Estamos abiertas a escuchar, creo que alguien más está... Tenemos una pregunta que nos hicieron de si podemos profundizar un poquito más del linfoma de Hodgkin, de predominio linfocitario. En realidad vieron que cuando hablamos de Hodgkin dividíamos en Hodgkin clásico y Hodgkin de predominio linfocítico nodular, y dentro del Hodgkin clásico estaba el Hodgkin rico en linfocitos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que hablamos de que la célula que produce el linfoma de Hodgkin, que es la célula de Rich-Steinberg, es de menos del 1% de lo que vemos en el ganglio, ¿sí? Y el resto tiene que ver con un infiltrado inflamatorio que acompaña al linfoma y que en cierto punto lo favorece. En el Hodgkin rico linfocitos lo que tiene es que ese infiltrado se ve mayoritariamente de predominio de linfocitos, que no es lo que vemos habitual en el subtipo más frecuente, que es el esclerosis nodular, y esto no nos modifica en realidad el tratamiento, sino que es una clasificación histológica, o sea, de lo que ve nuestro hematopatólogo y nos lo informa, pero el tratamiento es igual en todos los Hodgkin clásicos, ¿sí? Que sería con esquema poliquimioterapia como el esquema ABVD inicial, independientemente del estadio, ¿sí? Ahí nombraban un paciente con un estadio 4, eso lo que nos hace es aumentar la cantidad de ciclos, pero el esquema de quimioterapia que elegiríamos inicialmente sería BBD, salvo que tuviera factores de riesgo que nos hicieran pensar que requiere un tratamiento más agresivo inicialmente. No sé si quieren preguntar algo más al respecto. Laura, están también preguntando en cuanto a los factores pronósticos en el linfoma del manto y el recuento de los glóbulos blancos altos, que también interviene, digamos, dentro de lo que nosotros conocemos como la clasificación del MIPI, y en cuanto también a el recuento de glóbulos blancos en el linfoma de Hodgkin, si también actúa, o sea, si también funciona como factor de riesgo. Totalmente. En el linfoma del manto, los glóbulos blancos mayores a 15.000 son un factor, o sea, figuran dentro del índice pronóstico del manto como un factor de riesgo. Esto nos habla de probablemente la presencia del linfoma en la circulación, por eso tener más
es como un factor de mal pronóstico. Y en el linfoma de Hodgkin, en los que son el índice pronóstico internacional para los estadios avanzados, lo mismo, tener glóbulos blancos altos, ¿sí? O tener linfopenia, que significa que los linfocitos están bajos, figuran dentro de los factores de más riesgo. Bien, y también, bueno, preguntan en el caso de recaídas del linfoma del manto por las nuevas drogas, como la opción de utilizar un inhibidor de la Bruton tirosina quinasa, como el ibrutinib o lenalidomida, si se realiza uno u otro, y esto, bueno, ¿no? Depende un poco de la situación y el esquema. No sé si querés comentar algo más. Siempre, mañana vamos a hablar un poco más de inhibidores de BTK en las terapias dirigidas en los linfomas indolentes, pero bueno, si querés comentar algo, Laura, en relación al linfoma de manto específicamente. Sí, en realidad un poco las elecciones de los tratamientos dependen de, como charlamos, de las comorbilidades de los pacientes, de qué tratamientos recibieron previamente, y también discutimos un poco tanto con los pacientes como con el resto del equipo. Nosotros tomamos todas las decisiones en conjunto, ¿sí? Quizás nos ven ahora a Rosario y a mí como caras del linfoma, pero nosotros tratamos de tomar todas las decisiones en equipo como para tener una decisión objetiva de los pacientes y también tomando en cuenta lo que opinan los clínicos y los cardiólogos que trabajan con nosotros en forma conjunta. Y bueno, va a depender también un poco de los riesgos, o sea, tienen un perfil de efectos adversos cada uno diferente, entonces los charlamos un poco con los pacientes, una administración también un poco distinta, así que, y también va a depender de qué tipo de recaída es, ¿sí? Si estamos hablando de una primera recaída, de una segunda recaída, si ya estuvo expuesto o no a ese tipo de fármacos, como para definir qué tratamiento elegiríamos. Bien. Después también hay una pregunta en relación al linfoma no Hodgkin de tipo mediastinal, el primario mediastinal, que es un subtipo muy específico del linfoma de estos que llamamos de alto grado, y bueno, que trataron con RDA-EPOCH en remisión completa. No mencionamos el RDA-EPOCH, pero creo que quizás, Laura, puedes hacer también una mención en relación a cuando estudiamos las características genéticas y valga la situación en qué situaciones, por lo menos nosotros quizás optamos por este tipo de esquemas, que son esquemas un poco más, digamos, de una intensidad distinta y que los llamamos infusionales, porque el paciente permanece internado durante toda la aplicación de quimioterapia, que transcurre en 5 días. Bueno, un poco en el primario, voy a empezar por el primario de mediastino. El primario de mediastino es un subtipo del linfoma difuso de células grandes B que tiene presencia solo únicamente en el mediastino. No adentré tanto para no complicarlos y no marearlos con todos los subtipos, pero en este subtipo se vio que el tratamiento con RDA-EPOCH, a diferencia de lo que sería el tratamiento estándar del resto de los linfomas difusos de células grandes B, que es el R-CHOP, disminuía el riesgo de requerir radioterapia posterior. Obviamente siempre tratamos de tratar a los pacientes con la menor toxicidad posible. Las radioterapias tienen si bien ahora actualmente están como mucho más localizadas al sitio de presencia del linfoma y tienen muchos menos efectos adversos que lo que tenían en la antigüedad con respecto a los órganos adyacentes, tratamos de evitar esto por el riesgo de complicaciones que tienen a largo plazo, ¿sí? Entonces, se vio que con el esquema de RDA-EPOCH, usándolo en el primario de mediastino, disminuía el requerimiento de radioterapia posterior y por eso es nuestro tratamiento de elección. Y con respecto a lo que decía Rosario, actualmente las clasificaciones de linfomas van cambiando frecuentemente, y en el linfoma difuso de células grandes B, ciertas características que vemos, ya sea por la marcación que nos hace el patólogo, como por estos estudios moleculares y los FISH que le pedimos al paciente, hay unos subtipos que expresan algunas ciertas proteínas que le confieren peor pronóstico, ¿sí? A esos los llamamos o doble expresores, ya sea porque expresan esas proteínas de más, o double hit, ya sea si tienen esas traslocaciones que veíamos en el FISH. Y esos subtipos tienen peor pronóstico, tienen un comportamiento mucho más agresivo, y por eso tratamos de también indicar esos esquemas infusionales que son de 5 días. Bien, bueno, gracias, Laura. Acá, bueno, Aide nos comenta que hace 20 años que está en para los que no pueden
el chat, que hace 20 años está en remisión de un linfoma folicular, así que bueno, eso también habla, digamos, de estas características, muy bien Aide, y que seguramente, y ahí la pueden ver como ella súper activa e involucrada con todo esto, creo que es una muy buena oportunidad la de poder acercarse también, y bueno, entonces tener este tipo de intercambio con otros, digamos, con otros pacientes, con otros pares, que han, digamos, pasado, y aparte, Aide, sos odontóloga también, ¿o no? Así que cuando escuchaste la odontología, decía, me tiene que estar escuchando Aide, no quiero meter la pata, pero bueno, si dije algo que por ahí te quisieras, que está todo bien. Tratamos de recomendar de que en la medida de lo posible tener todos los cuidados. Después, bueno, también nos comentan que nos agradecen que hayamos aclarado el criterio de curación, como decíamos, hablamos de la remisión, y esto después, si se mantiene en el tiempo, vamos a poder ir limando y puliendo este criterio de curación que, como bien lo expresó Laura, lo va dando el tiempo, y es importante poder entonces hacer los tratamientos a tiempo, que tengamos, digamos, la menor demora en el caso de que el linfoma requiere un tratamiento, y estamos en este bloque de los linfomas de alto grado. A veces sucede y nos pasa, no sé, quiero aprovechar a hacer un comentario que tenemos unos minutitos, que los pacientes, bueno, por ahí comienzan a hacer diferentes consultas y segundas opiniones, y uno entiende esta situación, pero también es importante que, llegado el momento, puedan confiar, digamos, en el lugar en el que se sientan como un poco a gusto, y que se sientan que están como siendo de alguna manera la confianza o la solidez del equipo les resulta, porque es súper importante poder iniciar el tratamiento a tiempo, y a veces en este tema de los turnos, más con la pandemia y más con todo, estamos viendo pacientes que llegan tarde a la consulta. Entonces, así como decimos, el aislamiento preventivo para los pacientes de riesgo, y tratar de que si tengo que hacerme un control de vigilancia, charle con mi médico si es oportuno hacerlo ahora, si lo puedo demorar un mes, ya lo demoré un mes, ya lo demoré 2 meses, y bueno, no, ahora se pone el traje de astronauta. Nosotros acá en el instituto y en todos los institutos que conocemos de nuestros colegas cómo están, porque esto es algo que estamos en chat, todos en la Sociedad de Hematología, estamos todos, digamos, trabajando en forma, digamos, muy comprometida para tratar de cuidar a los pacientes. Y así como queremos que no vengan si no necesitan, queremos que si necesitan vengan. Y es importante entonces establecer esta comunicación, no tener miedo a enfrentar la situación en la institución, y confiar en que los vamos a poder guiar de alguna manera en qué casos hacemos teleconsulta, o en qué casos les vamos a pedir que lo hagan de manera presencial. Y esto realmente de demorar los tratamientos, lamentablemente hemos tenido algunas malas experiencias en la pandemia con respecto a esto, por eso creo que es importante que lo tengamos todos presente. ¿Sí? Así que bueno, respecto a que esta charla va a quedar grabada, todo lo que se dijo acá, y van a poder acceder en el transcurso de los días próximos. Y bueno, y mañana vamos a estar contando también y charlando un poco del otro mundo de los linfomas de bajo grado, y bueno, para poder conocer un poco más y cómo los abordamos, con algunas cosas en común que las vamos a repetir, y otras que van a ser, digamos, más específicas. Así que siéntanse libres de desconectarse cuando ya sientan que ya escucharon algo hoy, y volver a conectarse para escuchar lo que por ahí falta decir. Los esperamos, y bueno, y les agradecemos el habernos acompañado, y bueno, y por supuesto a FUCA, que brinda esta posibilidad, digamos, de albergar esta posibilidad de poder charlar con los pacientes, y de poder conversar en un ámbito fuera de lo que es nuestra consulta, y quizás llegar a una cantidad mayor, y no solo de pacientes que por ahí puedan ser pacientes que se están atendiendo en la institución, sino que, como decíamos antes, que estén siendo atendidos por otros colegas, para que, bueno, sigan teniendo la confianza plena de que los estamos cuidando, de que nos estamos cuidando, porque esa es una pregunta que nos hacen todos los pacientes cuando nos hablan, y me da como, me conmueve, se me eriza la piel, pero
se están cuidando, cuídense, porque realmente es algo que lo estamos haciendo y estamos trabajando fuerte para eso. Así que bueno, no sé, Gabriela, si querés, creo que estamos en tiempo, si querés ir cerrando. Laura, vos si querías decir algo más. No, les agradezco a todos la presencia y veo algunos pacientes míos, así que gracias por estar. Y recuerden que siempre tienen que charlar estas cosas con su hematólogo de cabecera, los que están cursando alguna de las enfermedades en forma activa, que todos los que trabajamos en hematología y los que trabajamos con enfermedades oncológicas entendemos la necesidad que tienen los pacientes de conocer y queremos que nuestros pacientes nos pregunten y que estén al tanto. Yo siempre les digo a mis pacientes, no vayan a leer, pregúntenme todo lo que quieran, porque yo conozco tu caso, el subtipo, el estadio, todo lo que tenés, y te puedo decir exactamente lo que necesitas de información, y eso está bueno que lo busquen cada uno en su hematólogo, que sea la fuente de información, porque es la información más específica que van a poder recibir, ¿sí? Tengan confianza, incluso en decir la verdad que esto no se entiende, es un idioma distinto, y confíen en sus médicos para que los puedan asesorar. Bueno, muchas gracias. A ver. Gracias a todos, también yo en nombre de FUCA les agradezco a las doctoras, a la doctora Cuspiriano y a la doctora Corín por esta charla. Los invitamos a todos a sumarse también a la charla que tendrá lugar mañana. Y bueno, por supuesto también agradecer al Laboratorio Roche que colabora con FUCA para que FUCA pueda realizar este tipo de eventos. Y bueno, un saludo a todos y los esperamos también mañana. Bueno, chao, gracias.